bueno, cómo está la situación ahora mismo, Ángel, ya que parece que tanto el eje de la resistencia como los ataques en el Mar Rojo, como las tensiones Israel-Irán se han relajado momentáneamente. Sí, bueno, ahora estamos en un cambio otra vez del punto de enfoque, ¿no? Del punto de interés dentro de esta crisis de Oriente Medio. Queda de nuevo atrás la cuestión del conflicto entre Israel e Irán y volvemos a tener el punto de atención sobre la situación en Gaza, ¿no? Que, como sabemos, es una situación muy grave donde hay en algunas zonas, ¿no? Hay hambruna incluso. Esto es algo que ya dijo la tabla de la IPC, ¿no? Y también la propia USAID, la Agencia de Ayuda de Estados Unidos. Y bueno, lo que hay, ¿no? Es, continúa ese bloqueo por parte de Israel con muchas dificultades para que Me dicen que hay un problema de audio. Vale, No sé si me pueden Está, confirmar ya está, ya si... está solucionado, ya está solucionado. vale, no se me ha Vale. escuchado nada entonces. Si nos podéis confirmar en el chat, porque claro, Creo yo que ha le sido escucho solo en el. Ahora cuando hemos cambiado de escena. Si nos pueden confirmar, planteadlo. y ahora pues eso, como yo le escucho, pero mejor que nos comentéis Vale, vale, desde sí, que ha salido todo el mapa, ha sí. sido solo desde que hemos abierto el mapa, nada, una cuestión de segundos. Vale, culpa Vale, mía, vale. mea culpa. Vale, nada. Bueno, lo que decía es que Israel ya, por los movimientos que está llevando a cabo, ¿no? Todo apunta a que esa invasión de esa operación sobre Rafah es inminente, ¿no? Y bueno, decía el propio ministro de Defensa que ya estaban prácticamente todos los preparativos hechos y que lo que estaban esperando era esa decisión. Lo que nosotros esperamos, ¿no? Es que realmente pase ese periodo de fiestas, de lo que es la Pascua judía, que es tan importante, y que es un momento en el cual las familias suelen reunirse y por lo tanto los soldados esperan poder volver a su casa para las festividades. Entonces, lo más seguro es que Israel esté dando esos permisos para volver a casa por parte de los militares y mientras lo que se está es haciendo esos preparativos para que cuando termine ese periodo, que será alrededor del 30 de abril, 1 de mayo, el 30 de abril es la Mimona, que es la última festividad importante de la Pascua judía. Después hay otras festividades, más de carácter laico, más de observación nacional, como puede ser la cuestión del Holocausto, la SOA, que allí se celebra, a diferencia de en Europa, se recuerda durante el 5 o 6 de mayo, si no recuerdo mal. Y después pues también tenemos, por ejemplo, el Día de la Independencia, el 14 de mayo, o también hay, por ejemplo, hay un día por los caídos por el terrorismo, por ejemplo. Pero son festividades, digamos, o de orden menor en algunas, o en otro caso, si bien son de gran importancia, son fiestas de carácter secular y son de observación, no son tanto de celebración y de reunión familiar. Entonces, en general, será a partir de mayo cuando veamos seguramente esa aparición en Rafah. Y lo que está haciendo Israel, por un lado, ¿no? Es los preparativos más de carácter militar alrededor, en las zonas de alrededor, entrenando nuevas brigadas, han desplegado nuevas brigadas con reclutas, por ejemplo, en zonas de Gaza, en el corredor de Netzarim, y a la vez lo que se está haciendo es la preparación sobre el terreno, ¿no? Para mover, para volver a desplazar a toda esa gente de Rafah a la zona de Han Yunis en principio, lo que sería pues eso, otro desplazamiento más por parte de la población que va a generar evidentemente nuevas penurias, más muertes y evidentemente va a suponer una catástrofe, ¿no? Realmente. Porque estamos hablando de mucha gente, que las condiciones son muy malas y que, pues eso, que simplemente se les van a dar tiendas de campañas en otro lugar para que dejen espacio a que el ejército haga una nueva operación, que básicamente es un ciclo que se va a reproducir y que no tiene ningún fin. Es decir, Netanyahu está vendiendo la idea esta de la victoria total, pero la victoria total no parece que tenga ningún tipo de posibilidad, en tanto que no son capaces de derrotar políticamente a Hamas. Entonces es una situación que no tiene salida
y que no parece llevar a ninguna parte. Y encima, además, por alargar el tema de los rehenes y por no buscar una vía negociada, lo que va a ocurrir es que todos los rehenes van a morir prácticamente. Es lo que ya se está comprobando realmente, ¿no? Lo que se está viendo en las propias negociaciones, que el hecho de que ese bombardeo tan extenso por parte de Israel parece pues que ha hecho que Hamás no pueda tener control sobre los rehenes y se está diciendo que pueden que queden menos de la mitad de los que inicialmente se decía que tenían. Se hablaba de unos 100, ciento poco, y ahora mismo se está hablando de que quizá queden menos de 50. Y entonces, pues bueno, como podremos comprobar, por esta vía no se va a conseguir liberar a los rehenes. Era uno de los puntos clave que comentábamos siempre, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la invasión? Se mencionaba siempre el tema de los rehenes, pero estaba claro que no se estaba consiguiendo liberar a los rehenes más que con la negociación directa con Hamás. Y habían sido unas remesas, bueno, pues bastante medidas, de qué perfiles, en qué momentos, y bueno, pues no estaba sirviendo a los objetivos de Israel, porque además las declaraciones que se estaban viendo de los rehenes y el impacto político, pues no le era favorable. Sin embargo, el otro gran objetivo, que es eliminar a Hamás, parece que bueno, es un poco incompatible con negociar al mismo tiempo con Hamás esa liberación de rehenes, pero sobre todo el retirarse de territorio ocupado previamente en Ciudad de Gaza, en Han Yunis. No sé si ahora mismo entonces podemos hablar de operaciones quirúrgicas, de ocupación temporal y de intentar eliminar el máximo posible de las capacidades de Hamás, mientras hay un sector evidentemente en Israel que apuesta más por la limpieza étnica, porque bueno, sabemos que Israel no es solo Netanyahu, que hay todo un encaje de personas y de intereses en Tel Aviv y en Jerusalén bastante medido, ¿no? Y bueno, pues entre ellos los objetivos principales pasaban por cambiar la realidad de la Franja de Gaza en el futuro, en las décadas siguientes. Para eso se necesita o un nuevo futuro gobierno colaboracionista entre los civiles y los militares israelíes, o una nueva autoridad palestina con autoridad para la Franja de Gaza, o algún tipo de gobierno adicional. No sé muy bien lo que ocurrirá en el futuro, lo hemos planteado muchas veces, pero desde luego ese objetivo, tanto el de eliminar a Hamás como el de cambiar la realidad sobre el terreno, y ya veríamos con qué forma y con qué gobierno, pasa necesariamente por una intervención en Rafah, ¿no? Estamos hablando de ese corredor de Filadelfia que es el que delimita, ¿no?, la frontera entre Egipto y Gaza, y donde se encuentra esta ciudad con más de 1 millón de refugiados a los que se ha intentado ahora mover hacia el norte. No sé si tenemos alguna novedad o si se ha declarado cuál sería el objetivo de esa operación. Dices en el norte con Hezbollah. No, hablo de Rafah. Digo Ah, desplazarlos vale. al norte hacia Han Yunis, entiendo, ¿no? Que es hacia donde los querrán desplazar. Sí, sí, se está hablando de una operación de quizá 2, 3 semanas solo para desplazar a esa población que evidentemente no quiere seguir moviéndose de un lado a otro de la franja de Gaza. Se estaba hablando de mover a 1 millón de palestinos que están desplazados internos allí, ¿no? Y lo que estamos viendo es una intensificación de los bombardeos. Se dice de que han vuelto a la fuerza de invierno, básicamente. Durante invierno hubo bombardeos muy fuertes por parte de Israel y se está diciendo pues que la intensidad es parecida y que por lo tanto eso indica que se está preparando claramente esa operación, ¿no? Voy a decir algo más. No sé si quieres comentar algo. Bueno, creo que tenemos por aquí algunas preguntas sobre esta cuestión, porque interesa bastante. Por ejemplo, el efecto que está teniendo toda esta operación en la economía israelí. Hay quien nos plantea si ha habido como una caída del 20%. Entiendo que habláis del PIB, pero no sé si tenemos datos Sí, sobre esto eso. lo hablamos cuando hubo datos en febrero, si no recuerdo mal, pero ahora mismo yo al menos no he visto nuevos datos económicos que haya sacado Israel. Ujú. Bueno, por otro lado, mientras esperamos que existan datos, ¿no?, que nos indiquen si esto ha tenido algún tipo de perjuicio económico grave, lo que es evidente es que los intereses políticos están primando, ¿no? Y que hay unos intereses en la Franja de Gaza que no necesariamente pasan por la cuestión económica. O sea, no tiene por qué tratarse solo de un Sí. conflicto económico. Y aquí, de hecho, debaten sobre ello, ¿no? Si nunca fue una prioridad liberar a los rehenes, y que puede que se quede quede claro por el tema del nivel de destrucción que se está desatando y las masacres que se está haciendo en algunos casos de manera indiscriminada. Entonces, pues desde luego hay rehenes que habrían fallecido
y creo que tenemos documentados algunos casos, ¿no?, de rehenes que habrían sido ejecutados también en un intento de salir de su cautiverio por el propio Israel, incluso, ¿no? Claro, esto es lo que se conoce como zonas de la muerte o zonas de aniquilación incluso. En la prensa israelí se hablaba, como tal, el artículo de Haaretz, que por ejemplo nosotros hemos hablado del mismo, no se hablaba de zonas de la muerte, eso salía en la versión inglesa de Haaretz. En la versión hebrea salía zonas de aniquilamiento, que es, ¿no?, una palabra más cruda para mostrar en lo que consistía. Y bueno, son zonas, ¿no?, de guerra en las cuales cualquier persona que entre se le aniquila. Y es la dinámica que han estado llevando ahí y es las órdenes bajo las cuales se están operando a nivel de comandantes. Como tal, esto no está en el manual de operación del ejército israelí y no es algo que, digamos, esté sancionado jurídicamente, ¿no?, operativamente desde arriba, pero sí que evidentemente se sabe que ocurre y se permite a los comandantes que realicen ese tipo de actividades, ¿no? Y por eso mismo, pues lo que ha ocurrido, como cosas como el asesinato de rehenes israelíes, esos 3 personas, ¿no?, que estaban secuestradas y que cuando salieron iban sin camiseta, iban con una bandera blanca. Lo que hicieron los comandantes, lo que hicieron a nivel operativo los soldados, fue ejecutarles, incluso cuando estaban hablando en hebreo, ¿no? Incluso. Y bueno, eso parte de esa política, ¿no? Y que realmente no hay un sector importante, y esto se ve reflejado en el ejército, entre sectores dentro del ejército, que efectivamente lo que quieren es un exterminio y lo que quieren es una limpieza étnica. Y hay esas pulsiones. Lo que pasa es que ahora mismo Israel lo que ha carecido es de una estrategia, de un algo, es decir, tener un día después, ¿no? Es decir, ¿qué se va a conseguir con esta guerra? ¿Cuál va a ser la nueva realidad? Que es lo que tú comentabas. Y que ahí hay una pugna interna y que no está claro realmente hacia dónde se quiere ir. Porque el dilema que enfrenta Israel en ese sentido es que no quiere volver a ser responsable de la Franja de Gaza, pero no quiere volver a dejar la Franja de Gaza como antes, porque evidentemente, ¿no?, considera, bajo ese paradigma de seguridad, que ya no existe la posibilidad de mantener contenida Gaza, ¿no? Que se podía producir otro ataque similar al del 7 de octubre. Entonces, por lo tanto, está la posibilidad, una sería una salida política, ¿no?, como has dicho, intentando crear quizá un gobierno títere o algo parecido a través de la Autoridad Palestina. Pero esto no convence a la mayor parte. Y como se ve, están diciendo, el propio Parlamento israelí llegó a votar una ley por la que dijo que no se podía reconocer un Estado palestino. Es decir, condenaba el reconocimiento de un Estado palestino de manera unilateral por parte de otros estados sin un acuerdo con Israel. Y ya apuntaban a eso, a que no se diera en ningún caso la creación de un Estado palestino, es lo que buscan. Y bueno, entonces, ante esa parálisis, ¿no?, ante esa no salida clara por parte de la estrategia israelí, hacia lo que se apunta cada vez más, que hay un sector que sí que tiene muy claro lo que quiere, ¿no?, es que, evidentemente, hacia lo que se empuja es hacia esa limpieza étnica, yo creo. De hecho, hablando del tema de la limpieza étnica, pues preguntan en el chat TIC sobre, bueno, que dentro de poco, en el mes de mayo, el día 15, va a ser el aniversario de la Nakba, y que si creemos que eso puede tener algún tipo de implicación en esa fecha por algún motivo, o quizá más, como hasta ahora hemos visto, el tema de las festividades judías, entiendo, ¿no? Porque hasta hace poco, no sé si fue Ariel Deri, uno de los que comentó a través de las filtraciones en medios israelíes, que los rabinos le habían, bueno, dado a entender que, bueno, no querían una gran campaña militar durante las festividades judías, pero no sería del mismo modo quizá en la Nakba. Eh, bueno, eso lo decían, ¿no?, con respecto a la escalada militar con Irán, ¿no? Sí. Y creo que igualmente la oposición, para una oposición general, no creo que nadie dentro del aparato militar de Israel piense que sea un buen momento durante la festividad judía, ¿no?, durante la Pascua, realizar una operación militar. En el sentido de lo que se busca es más o menos que los soldados puedan volver a su casa, al menos algunos de ellos, y puedan tener ese refresco, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que durante esta semana no va a ocurrir, en principio.
y será después de que termine, a partir del 30, 1 de mayo. Lo que sí que va a haber, y lo que parece que está ocurriendo, es una intensificación de los bombardeos como preparación, ¿no?, de esa operación militar. Y el 15 de mayo, ¿no?, que es el día fijado como día de la Nakba, es una fecha evidentemente simbólica y muy importante, pero como yo al menos, lo que comentaba la última vez, que ya hubo esta pregunta en otro chat, es que mientras no cambie el, la actitud, ¿no?, el posicionamiento de los palestinos de Cisjordania y no consideren por su parte necesario, bueno, no es que sea necesario, ¿no?, que no consideren que sea el momento de iniciar una protesta o iniciar un desafío a Israel, eso no va a cambiar. Y eso es lo que se vio durante el Ramadán, ¿no?, que no había apetito por parte de los líderes palestinos para iniciar una situación de mayor tensionamiento con Israel, ¿no?, y desafiar, ¿no?, a esa autoridad militar. Y por lo tanto, yo creo que en principio, en el día de la Nakba, como digo, a no ser que cambie algo, quizá, por ejemplo, con esa operación en Rafah, vaya a haber nada más allá de lo simbólico, ¿no? Ujú. Bueno, tengo que darle gracias ahora mismo a Mexicano30 que nos ha dejado en Prime. Gracias por apoyarnos y por hacer posible este contenido. Y nada, recordad todos que si tenéis Prime podéis dejar ese apoyo sin coste adicional. Y si queréis dejar un apoyo un poquito más fuerte, pues tenéis la opción de hacer una suscripción de pago o de regalo. Y sobre todo ya en la web con el QR, como siempre, que no voy a entrar ahora porque es pronto, pero para recordaros las vías que tenéis de hacer posible este contenido. Gracias. Vale, bueno, pues estábamos hablando de la operación en Rafah y de cómo hay fechas ahora mismo que nos desplazan la ventana hacia claramente el mes de mayo, y estos días, pues por eso se explica en parte las distintas dinámicas que vemos, tanto de no escalada con ciertos rivales regionales como de continuar intensificando ataques como los que planteabas, de bombardeos que puedan allanar la operación militar en Rafah que pudiera venir después, ¿no? Entiendo que estaría vinculado. Entonces, la pregunta que se hace aquí la gente, nos pregunta Vitus, ¿qué va a pasar con esas personas que se encuentran en Rafah? Pregunta, ¿la mayoría de la gente en Rafah está evacuando a Han Yunis o se quedará allí amenazando con entrar a Egipto cuando se diera el asalto de las fuerzas de defensa israelíes? O sea, ¿qué es lo que ahora mismo se está viendo, ¿no? Si hay un movimiento de población, que sé que Israel lo quiere promocionar hacia el norte, hacia Han Yunis al menos. No sé si permitirían el retorno a través de Netzarim, pero desde luego sí se supone que quieren desplazarles de Rafah. Y si esto puede tener algo que ver también con el acuerdo con Estados Unidos de, bueno, no vamos a escalar con Irán, pero vamos a realizar una operación con unas condiciones algo más humanitarias para que Estados Unidos pueda vender eso ante su público, y que Estados Unidos igualmente ha criticado la opción de que pueda darse una operación en Rafah, pero sobre todo, ¿qué va a pasar a nivel humanitario con esas personas? La gente, evidentemente, los palestinos no se fían de los israelíes en ningún sentido. Y por lo tanto, no van a seguir las órdenes que dé Israel meramente por confianza en el propio ejército israelí. Porque ya se ha demostrado, ¿no?, repetidas veces, con distintas órdenes, que les mueven a un lugar supuestamente que va a ser seguro y les acaban bombardeando. Entonces, lo que ocurre es que y por eso está habiendo esta preparación, ¿no?, es que Israel va a tener que moverlos por la fuerza. Y Israel se va a intentar, y yo creo que eso en parte también es en lo que consiste la propia campaña de bombardeos por parte de Israel de estos días. Es decir, demostrar, ¿no?, a los palestinos de que ahí no estáis seguros, por así decirlo, y obligarles a moverse a Han Yunis. Algunos, evidentemente, muchos quieren abandonar Gaza directamente, a pesar de que recuerda, pues eso, a la Nakba, pero al final es un sitio donde lo dicen, ¿no? Somos muertes vivientes, es decir, aquí ya estamos muertos, aquí no hay posibilidad de vivir. Entonces, muchos evidentemente intentan ir a Israel, ir a Egipto. Lo que pasa es que cuesta $5.000 ir a Egipto, y pues poca gente tiene ese dinero, a no ser que a través de familiares. Al Pero final eso es por el coste que se pone al tránsito fronterizo, porque realmente en un estos son los asalto, sobornos del ejército egipcio y de estas claro, empresas pero asociadas. hablamos de que en un caso de una operación militar terrestre en Rafah, esa población
o va a Han Yunis o va a Egipto, pero no Sí, se puede quedar en Rafah. Entonces, ya no es una cuestión económica, sino de que se dé un asalto o de que se superen 1 millón de personas, desde luego podrían poner en riesgo ese sistema de claro, frontera. Israel lo que va a tratar, y por eso las conversaciones con Egipto, hace poco iba el jefe del Mossad al Cairo, precisamente, es de evitar esa situación. Es decir, de poner, ¿no?, en peligro la relación con Egipto y generar una situación de crisis en la cual los palestinos rompan la frontera, ¿no?, o se agolpen en la frontera y haya una situación en la que, pues, una de dos, o los palestinos consiguen cruzar y se produzca una crisis, o los soldados egipcios se ven obligados a disparar, ¿no? Y entra en una situación, ¿no?, bastante peligrosa, en la cual ninguna de las dos partes quiere verse envuelta, ¿no? Ni los egipcios quieren entrar en esa situación, ni Israel quiere empujar a Egipto a esa situación, en principio. Al menos yo diría los sectores que llevan la guerra ahora mismo. Y por lo tanto, lo que se está tratando es de obligar a los palestinos a que se muevan a Han Yunis. Pero entonces, por lo tanto, lo que tienen es, y por eso está hablando de una operación de varias semanas, para primero conseguir que los palestinos, que 1 millón, se mueva a Han Yunis y después realizar la operación como tal. Eso, evidentemente, requiere toda una serie de planificación y toda una serie de problemas por parte del ejército israelí, porque lo que ellos quieren evitar, lo que ellos quieren conseguir, es separar a los civiles palestinos, ¿no?, de los combatientes de Hamas y del resto de la resistencia palestina, ¿no? Eso, dejar al pez sin agua, es lo que buscan, lo que se busca en toda contrainsurgencia. El problema es que, y es el problema que han tenido desde el inicio de la guerra, es que Israel no se quiere ocupar de la población. Y si no te ocupas de la población, no puedes hacer esa discriminación, no puedes separarlos. Entonces, ¿cómo harán? Pues quizá se hagan un despliegue entre Rafah y Khan Yunis y busquen buscar ahí entre la población, discriminar de cierta manera para que la población que pase, pero eso puede ser un proceso muy lento, claro, que pase, se aseguren que no sean combatientes. En general, lo que va a haber seguramente va a ser caos, más muertes y más tragedia para todos esos desplazados. Y al final, pues bueno, lo que va a haber es una campaña muy intensa de bombardeos para la cual se va a conseguir, a través de la fuerza, es el único medio que tiene Israel, desplazar a la población. Y no van a resolver, por así decir, el problema que tienen de separar a los combatientes del resto de población de Palestina. Porque al final, es decir, es que la propia guerrilla lo que hace es reclutar de esa propia población por la situación de desesperación también. Sí, lo que comentábamos muchas veces de que el objetivo de eliminar a Hamas parece imposible si no se da una alternativa al menos humanitaria, porque la población ve que la única salida después de fracasar la vía política es la vía armada, pero al menos es lo que se está viendo con el reclutamiento que están consiguiendo algunos grupos del eje de la resistencia. Lo hemos visto con el caso de los hutíes, pero también lo hemos visto con la resistencia islámica iraquí y también lo estamos viendo con Hezbollah y con Hamas, que son grupos que están consiguiendo ganarse simpatías en ciertos ámbitos precisamente por ser los que están ofreciendo una resistencia a los ataques constantes que denuncian de Israel. Entiendo que encima Hamas, al ser la única fuerza que tiene ahora mismo, hay otras fuerzas menores en Palestina también, pero la que es predominante, ¿no?, y que defiende esa lucha de resistencia, bueno, como lo llaman, ¿no?, pues está consiguiendo movilizar de manera extraordinaria gracias a que ya no hay posibilidad de que las organizaciones humanitarias puedan acceder. No se ha permitido acceder a los periodistas y, por supuesto, se está intentando criminalizar a la UNRWA. Así que creo que va bastante vinculado, ¿no? Sobre la cuestión de la popularidad de Hamas, hay que decir que em, los palestinos son bastante críticos. Y lo que ha venido ocurriendo, hay que hacer una diferenciación, ¿no? De octubre a noviembre, de octubre a enero más bien, la popularidad de Hamas se disparó mucho. Y en general se culpó a Israel. Pero a medida que la situación se ha ido alargando en el tiempo y se ha ido enquistando y no se ha conseguido una resolución, la popularidad de Hamas ha decrecido bastante, sobre todo más en Gaza que en Cisjordania. Es decir, en Gaza hay un sentimiento bastante amplio entre sectores de la población de culpar a Hamas por lo que está ocurriendo. Pero aquí hay una diferencia. Es decir, no es lo mismo los sentimientos hacia Hamas como movimiento político que los sentimientos hacia las brigadas Al-Qassam. La popularidad de las brigadas Al-Qassam sigue siendo la organización que está mejor valorada dentro de los palestinos. Así en general.
Por lo tanto, es decir, hay una diferencia entre la resistencia, ¿no? La resistencia armada por parte de esas brigadas, que eso es algo que apoya, hay un apoyo horizontal amplio por parte de la mayor parte de la población palestina. Y otra cosa es las decisiones políticas que ha tomado Hamás, en relación, con, por ejemplo, con el tema del alto el fuego. Y ahí sí que hay una posición más crítica por parte de muchos palestinos a cómo ha estado llevando a cabo ese proceso Hamás. Y hay un descontento bastante importante dentro de Gaza, sobre todo, ¿no? También decía, ¿no? Respecto al tema este del alto el fuego, quería comentar, que antes se me olvidó. Dentro de las negociaciones, por ejemplo, hacia lo que ha presionado Estados Unidos, porque, como decía, ¿no? Había, que lo he comentado otras veces, había dos temas principalmente en disputa dentro de ese alto al fuego. Uno era la cuestión de el derecho al retorno. El derecho al retorno de los palestinos desplazados dentro de Gaza, ¿no? Que pudieran volver al norte. Hay esto que comentabas, ¿no? Del corredor de Netzarim, que han partido Gaza en dos. Entonces los palestinos, la mayoría vivían en la ciudad de Gaza, que está al norte. Y la mayoría pues quieren poder volver a sus casas. Entonces, ese es uno de los temas que principalmente estaba sobre la mesa. Y Israel se negaba. Se sigue negando en buena parte, ¿no? A que los palestinos puedan volver al norte. Y por eso el corredor. La otra cuestión es la salida completa de las tropas israelíes. Es decir, lo que pide Hamás es la vuelta a la situación anterior, de cierto modo, ¿no? Y que, por lo tanto, que toda tropa israelí abandone Gaza. Y que se destruya ese corredor que parte en dos, la franja. Estados Unidos ha conseguido empujar a Israel, ¿no? Hasta que haga ciertas concesiones, digamos. Y las concesiones que se ha hecho por el momento es que Israel podría aceptar, ¿no? La vuelta de 135.000 palestinos al norte de Gaza. La cuestión es que eso, evidentemente, para Hamás es totalmente insuficiente. Es decir, no es... Un 10% más o menos, ¿no? Sí, sí. No es ni la base para empezar a negociar. Es decir, es algo simbólico que para Israel sí que es una cesión importante, pero jamás es una cesión que no es prácticamente nada y que por lo tanto no les sirve. Entonces, ese es el terreno en el que estamos dentro de las negociaciones. Jamás lo que quiere es un fin a la guerra, no simplemente que ese sería otro tema, ¿no? Es decir, jamás quieren que la guerra termine. Israel lo que quiere es simplemente un alto el fuego, un parón temporal. Y lo que hay es un intento de convencer a Hamás de que ese fin de la guerra no quede por escrito, pero que quede dentro del espíritu del acuerdo el hecho de que la pausa no va a terminar. Es decir, que se va a conseguir que ese alto al fuego temporal se convierta en alto al fuego permanente. Y eso sobre todo han sido los estados árabes los que han intentado convencer a Hamás de ello. Y a través de Turquía... De manera que no haya un acuerdo que luego tengan que implantar, como pasa con los acuerdos de Oslo, ¿no? Porque si al final estás hablando del final de la guerra, entiendo que hablamos de un acuerdo de paz y eso implica unos compromisos políticos. Es decir, lo que quiere Hamás, volviendo una vez más a este tema, es una solución política. E insistimos en la cantidad de conflictos donde no se quiere ofrecer una solución política porque el statu quo era favorable a las fuerzas que no la quieren y en este caso, pues por eso intentarían parar las hostilidades temporalmente, guardándose un poco el derecho a intervenir en el futuro y como llamábamos antes, ¿no? Segar la hierba, que es lo que hablaban cuando Hamás o algún grupo palestino se salía de control en la franja de Gaza y empezaba a lanzar ataques con cohetes, etcétera, ¿no? Entonces volvían a lanzar sus operaciones en la franja y solucionado. Intentar continuar con la política de hechos consumados con los países árabes y seguir para adelante, ¿no? Entiendo que eso es lo que sigue queriendo Israel, aunque ya no se pueda volver al statu quo anterior, dejar una franja de Gaza algo más controlable sin una solución política definitiva con un acuerdo de paz. Eso es lo que nos comentas, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, lo que quiere ahora mismo Gaza es un primer acuerdo para terminar lo que está ocurriendo ahora en Gaza, ¿no? Para que acabe la masacre y que acabe las hostilidades. Y a través de ello, después, llegar, ¿no? A un acuerdo con la autoridad palestina para conseguir un frente común entre los palestinos para negociar desde esa posición con Israel. Lo que pasa es que eso aún está muy lejos, ¿no? Y después está, bueno, el tema de que se ha estado mostrando estos días de las fosas comunes, ¿no? El tema de las Sí, es fosas una de las comunes. cosas que más nos están planteando sobre si este tipo de
acontecimientos, como el hallar las fosas comunes, son un indicativo más de que hay un genocidio o se trata de masacres o, bueno, en general, qué es lo que está pasando con estas fosas, porque hemos publicado que las cifras ya hablan de 310 cuerpos, ¿no? Pero no sé si ha ido más hospitales o estamos hablando solo del hospital Nasser. Bueno, los últimos han sido el Hospital Nasser, que está en Han Yunis, pero primero se encontraron sobre todo en el norte, en Beit Lahia y en el Hospital de Al-Sifa. Y bueno, coincide, ¿no?, precisamente con las operaciones que ha realizado Israel, ¿no? Por ejemplo, en Han Yunis, que fue una bastante reciente, en el mes de abril, hubo una operación muy intensa de 2 semanas, si no recuerdo mal, y en la que dijeron, esto lo dijeron abiertamente los israelíes, hemos atrapado a 500, hemos neutralizado, decían, ¿no?, con estas palabras, a 500 terroristas, tal y cual. Con neutralidad se refieren a que los han ejecutado o que los han matado, ¿no? Y lo que se está comprobando ahora con las fosas comunes es que eso ha ocurrido, ¿no? Aquí hay que diferenciar, hay que tener en cuenta que durante los asedios a los hospitales, esto se comentaba bastante durante los momentos en los que han ocurrido, lo que ocurre, ¿no?, con esos asedios, que estaban los tanques alrededor y sobre todo había muchos francotiradores israelíes. Y francotiradores israelíes tenían la siguiente orden: disparar a todo lo que se mueva. Y entonces, por lo tanto, en los hospitales estaba prohibido moverse por las ventanas, moverse por zonas en las cuales una persona se la pudiera ver, ¿no? Porque existía el peligro de que un francotirador israelí te disparara. Y de hecho hay bastantes casos registrados, por ejemplo, también incluso en una iglesia, que hubo una denuncia por parte de, no sé si lo recuerdas, no recuerdo si fue el Patriarcado de Jerusalén, pero hubo una denuncia de que se había disparado a una mujer y su hija por parte de francotiradores israelíes. Y esto se ha reproducido bastante en todos esos asedios. Y en los cuales, básicamente, los doctores lo que venían a decir es: no nos podemos mover por el hospital. Y tenemos situaciones con pacientes críticos, ¿no?, a los que tenemos que mover a veces de un lugar a otro y no podemos llevar a cabo esos cuidados porque estamos en una situación bajo asedio total en la cual Israel prácticamente mata todo lo que se mueve. Entonces, hay muchas de esas personas, debido a ese asedio, que tenían que ser enterradas en zonas aledañas al hospital, ¿no? Y se tuvieron que hacer fosas comunes por parte de los propios palestinos. Entonces, por un lado, tenemos esas fosas comunes que se hicieron por parte de los palestinos, porque básicamente la situación de asedio, hay gente que estaba muriendo, tanto por parte de los tiradores israelíes como porque morían por las heridas o por hambre. Y después hay otras fosas comunes, que es las más preocupantes, ¿no?, lo que se están encontrando ahora también, además de los desentierros de las antiguas, que son fosas en las que se encuentran signos, ¿no?, tanto de... se están muchos empaquetados, ¿no?, dentro de las bolsas que utiliza el ejército israelí, y por lo tanto se indica eso, que ha sido el ejército israelí que los ha enterrado ahí, de manera improvisada. Esto también se vio, por ejemplo, cuando se mató hace poco, en abril, salió a la luz, ¿no?, unos vídeos de Al Jazeera, en los cuales en lo que era en la costa de Gaza se reveló un vídeo en el cual se disparaba a unos palestinos desarmados y con bandera blanca, y después venía una excavadora y los enterraba. Entonces ese método está documentado por parte del ejército israelí. Ellos se excusaban en que ese entierro con una excavadora se hacía porque se temía que el palestino pues tuviera un dispositivo explosivo, ¿no?, y no querían manipularlo con las manos. Lo que hemos visto como digo, en los hospitales como Al-Sifa y Al-Nasser, es que, como tal, están enterrados con esas bolsas, muchos atados con esposas de plástico, ¿no?, que son las esposas que utiliza el ejército israelí, como se ha visto, para detener a los palestinos. Por ejemplo, en las cárceles que se han construido de manera improvisada alrededor de Gaza para mantener a quienes ponen bajo interrogatorio. Y se ha visto que tienen signos ya sea de ejecución o de tortura. Y sabemos, por ejemplo, el caso de los centros de tortura que hay alrededor de la Franja de Gaza. Especialmente hay uno de ellos, ¿no?, donde un doctor ha denunciado, un doctor israelí, que no se dan las condiciones deontológicas, ¿no?, de práctica médica
por parte de la propia, dentro del propio ordenamiento jurídico israelí, y que se dan situaciones en las cuales los presos están 24 horas ¿cómo sería la palabra? Encadenados, ¿no? Eso, encadenados con las extremidades encadenadas, y eso provoca, evidentemente, ¿cómo sería? Cuando se te embotan, ¿no? Las extremidades porque están totalmente quietas o están bajo presión, y por lo tanto eso crea coágulos de sangre, ¿no? Y por las propias heridas que ya tienen, eso estaba provocando, ¿no? Que los médicos tuvieran que llevar a cabo amputaciones de miembros a esos presos palestinos. Y bueno, en general esto parece que se estaba haciendo bastante común. Incluso a muchos presos se les tenía que se estaba alimentando con pajita. Trombos, eso, gracias. Y bueno, es decir, todo ello, ¿no? Dibuja una imagen bastante clara de que ha habido, todo indica, ejecuciones por parte del ejército israelí en este tipo de zonas. Trombos gangrenan, sí. Ujú. Bueno, han preguntado un poco sobre este tema, que es lo que más interesa, sobre quién ha descubierto esas fosas comunes, si es en el territorio que ha abandonado Israel, que ya lo has más o menos delineado, ¿no? Con el tema de que era en Han Yunis, pero también en el norte de la ciudad de Gaza, ¿no? Y no sé si tenemos nuevas cifras, la verdad, porque la última que teníamos la comentábamos, 310 en el hospital Nasser, que es el de Han Yunis, pero hay más hospitales donde se Sí, están encontrando fosas comunes. en el norte se encontraron 400. Así, aquí está. 400 cadáveres, según decía el portavoz de Defensa Civil de Gaza, que entiendo que entonces esto también responde a la pregunta de quién está dando esta información. Y que esto además corresponde a los hospitales de Al-Shifa y en Beit Lahia, después de que efectivamente se retirasen el 1 de abril los israelíes. Así que esa es la información por ahora. Si hay alguna cuestión más, vale, por ahora no sobre esto, lo de la masacre. Entiendo que se trata de masacres, vaya, no sé si simplemente han sido distintos acontecimientos que han juntado en una fosa común o un único acontecimiento que es de mayor gravedad, porque se trataría de una masacre, claro, como la masacre de la harina y tal. Sí, sí, que por ejemplo la masacre de la harina hemos tenido investigaciones, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, de CNN, que indican claramente, ¿no? Que la versión de Israel no cuadra, ¿no? Los propios testigos directamente, ¿no? Palestinos, y también los vídeos que había en base a la hora en la que se dieron y la geolocalización que se ha podido hacer, que el fuego se inició, ¿no? La apertura de fuego por parte de los soldados israelíes se inició antes de lo que ellos decían en su explicación. Y por lo tanto, que ya sea que se inició incluso antes de que los palestinos pudieran suponer, ¿no? Lo que ellos decían de una amenaza, o en general que fuera contra un grupo concreto, ¿no? Que parece que fue bastante más amplio ese disparo a la multitud. Y bueno, hay varias personas preguntando por el tema de lo de España. Solamente voy a señalar que, bueno, ahora mismo no vamos a centrarnos en ese tema, pero que si hubiera alguna consecuencia, por supuesto lo haríamos, porque no deja de ser un tema muy importante. Así que ahora mismo, como todo lo que hay son especulaciones y sensacionalismo, lo que vamos a hacer es centrarnos en el tema que nos ocupa. Y cuando haya alguna noticia y alguna cosa importante, que puede haberla, lo analizaremos, por supuesto, ¿vale? Por simplemente dejar eso respondido y que la gente que nos está viendo que entienda que lo vamos a hablar. Una pregunta... Preguntan. Sí. Sí. Nada, digo que preguntan por la UNRWA, si ha cambiado la Vale, posición digo de que la Unión había Europea. más preguntitas por ahí, pero vale, venga, dale con la UNRWA. Y bueno, justamente ¿no? Estos días hemos tenido el informe de Colonna, la antigua ministra de Exteriores de Francia, que fue contratada para hacer esa auditoría independiente, ¿no? Sobre la cuestión del envolvimiento, la involucración de la UNRWA dentro del ataque del 7 de octubre. Y bueno, las conclusiones de Colonna eran, en primer lugar, que no había estado, no habían participado, que no había tenido ningún tipo de culpabilidad dentro del ataque por parte de la propia organización de la ONU, y además, sobre todo, que Israel no había puesto sobre la mesa ningún tipo de prueba. Es decir, que las acusaciones no se habían hecho con nada que se pudiera falsar, ¿no? Simplemente se habían hecho acusaciones, ¿no? Muy débiles, sin pruebas, sin datos realmente que las respaldasen,
y los estados habían ido detrás. Y por eso, pues bueno, la Unión Europea en general ya cambió en parte su opinión, ¿no? Antes de que llegara este informe de Colonna. Pero, por ejemplo, hoy Alemania sí que ha cambiado su posición y parece que restaura la financiación a la UNRWA. De hecho, en Estados Unidos, no sé si esto me lo puedes corregir, en el paquete que se ha aprobado concerniente, había uno para Israel, para Ucrania, para Taiwán, para otras cuestiones de ámbito de seguridad nacional, pero en general había alguno que hablaba de la ayuda humanitaria para los palestinos y no sé si es verdad que se hacía expreso que no podía ir a través de la UNRWA. No sé si es así. Sí, eso fue un paquete anterior al último de este fin de semana. Ese fue el 30 de marzo, si no recuerdo mal, y ese fue el paquete que colocaba lo que es la ayuda anual que Estados Unidos envía a Israel, ¿no? Estados Unidos envía a Israel 3.800 millones anualmente, de manera fija, y este paquete aparte que se aprobó el 30 de marzo incluyó dos enmiendas. Una que es que Estados Unidos no financia la UNRWA hasta 2025. Ahora se está hablando de querer ampliar esa prohibición de financiar a la UNRWA. Y adicionalmente había otro paquete que ponía la ayuda a la autoridad palestina a condición, ¿no? Se tendría que restringir la ayuda a Palestina si la autoridad palestina o algún otro tipo de organización palestina presentaba una denuncia contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, no, perdona, en la Corte Penal Internacional. Bueno, claro, intentar evitar que se denuncie a los políticos concretos de Israel que estarían llevando a cabo esas políticas y militares de genocidio, ¿no? Porque una cosa es que se investigue al Estado de Israel por esos crímenes que pudieran constituir un genocidio y otra cosa es que se actúe contra personalidades concretas y esto podría tener otro efecto como se intentó con Rusia, ¿no? Bueno, antes de pasar a otra cuestión, había una preguntita sobre, que es verdad que es de hace ya un rato, pero bueno, pues ya que estamos con el tema de Hamas, si nos pregunta Mick Paer si a Hamas le quedaban fuerzas para resistir o para atrasar la invasión. Es decir, entiendo que hablamos no solo de las capacidades de movilización, sino de, cuando mencionábamos el tema de las brigadas Al-Qassam y de la capacidad que tenga Hamas ahora mismo de contener futuros pasos. Evidentemente, Hamas está muy debilitado. A nivel de las brigadas que le quedan, está bastante disperso, ¿no? Militarmente. Pero digamos que mantiene cierta estructura, sobre todo mantiene, digamos, combatientes de manera dispersa. Y lo que no tienen, evidentemente, es capacidad, ni la han tenido en ningún momento de manera seria, ¿no? para resistir la ofensiva militar israelí. Lo que tienen capacidad es de mantener ese estado de resistencia, de guerrilla, de ataques de retaguardia contra Israel, y parece que de momento Israel no es capaz de romper eso, ¿no? Es decir, de romper completamente la capacidad organizativa de Hamas militarmente y de, por lo tanto, romper la continuidad operativa y que sean capaces de continuar con esos ataques de retaguardia. Lo que hemos podido ver los últimos días es que incluso, por lo que se dice por parte de Hamas, es que Yahya Sinwar, que es el líder militar de las brigadas Al-Qassam, ¿no? Ha podido pasear abiertamente saliendo de los túneles por Han Yunis, ¿no? Que es de donde se ha retirado recientemente. Sí, que le han acusado como de que estaba refugiándose en los túneles, ¿no? Y que ahora han dicho que sí que está en el frente. Sí, eso es. Lo cual es bastante significativo, sí, es cierto. De hecho, nos preguntan relacionado con esto, ¿no? Si tiene armas y munición y de dónde se obtiene, cómo pueden coordinarse desde la Franja de Gaza esas acciones de resistencia y ataque. Bueno, lo que tienen ahora mismo, tendrán es lo que tienen almacenado, que es mucho. Es decir, ahora mismo hay un bloque total y es muy difícil que les llegue algo de fuera. Es decir, con lo que cuenten es con lo que cuenten dentro. Y tienen, digamos, una industria dentro incluso de los túneles. Es una industria ligera, digamos, que no tienen capacidad de crear armas pesadas ni mucho menos, pero hasta cierto punto pueden fabricar nuevos explosivos, pueden fabricar nuevas municiones, pero están muy limitados. Eso es así. Puede ser que exista, históricamente, el contrabando se ha hecho a través de la frontera egipcia con los túneles. Es posible que, digamos, que
que alguien les esté pudiendo dar munición a través de ahí o ayuda. No hay ningún tipo de información al respecto. Sería meramente especulación y tendría que ser, digamos, algún sector en Egipto que optara por hacer eso. Yo lo dudo. Entonces yo lo que Sí. creo es que estarán resistiendo con lo que tienen. Y yendo un poco más a la cuestión regional, también ha preguntado antes David Villén, que no se nos queden las preguntas en el tintero, por si existe una dependencia entre la monarquía de Jordania y el Estado de Israel. Es decir, cómo de dependientes pueden ser esas relaciones para que las relaciones actuales, bueno, pues estén tan normalizadas y se den condenas, pero no se actúe como desde otros países, bueno, a priori más lejanos, ¿no? Bueno, hay que decir que Jordania e Israel siempre han mantenido relaciones bastante estrechas dentro de lo que es el mundo árabe, ¿no? Es decir, la monarquía jordana fue la única que mantuvo negociaciones con el movimiento sionista y llegó a acuerdos antes de la primera guerra árabe-israelí. Cisjordania se le anexionó Jordania precisamente como parte de ese acuerdo en el cual la monarquía jordana se comprometía a no entrar en guerra, es decir, a mover unidades militares, pero no entrar en conflicto, en combate directo con Israel. Al final sí que acabó habiendo ciertos combates en la primera guerra árabe-israelí, pero no fueron de importancia más allá de Jerusalén. Entonces, siempre ha habido un grado de relación entre Israel y Jordania. Y siempre ha habido una comunicación, primero por la debilidad de la propia monarquía jordana dentro del país, que siempre ha sido muy inestable, y por su buena relación tanto con Estados Unidos durante la Guerra Fría como anteriormente como patronazgo de los británicos. La propia Legión Árabe, que era en el momento del 48 el mejor ejército del mundo árabe, estaba constituido principalmente por oficiales británicos y liderado por un británico, por Pasha. Entonces, siempre ha mantenido esa relación especial. Y finalmente se normalizaron las relaciones en el 94 con los acuerdos de Oslo, por el cual básicamente fue el momento en el que igual Jordania renunció a sus reclamaciones territoriales sobre Cisjordania, ¿no? Entonces, pues bueno, Jordania siempre ha estado dentro de esa estructura de alianzas, ¿no? Incluso, pues por ejemplo, advirtió varias veces durante la guerra durante el año 73 de que se iba a producir esa ofensiva por parte de los estados árabes, de esa guerra de Yom Kippur. Y ahora mismo esa relación continúa, es decir, Jordania sigue interesada en que haya un acuerdo definitivo, en normalizar la relación de Israel con los estados árabes y en asentar esa situación en la cual es como la monarquía jordana puede mantenerse en el poder. Y ahora mismo lo que ocurre es que hay una tensión interna cada vez más fuerte, este año hay elecciones además, y habrá que ver hasta qué punto, bueno, porque históricamente lo que son los hermanos musulmanes en Jordania han mantenido una buena relación con la monarquía, especialmente después de la desvinculación con Hamas durante la primera intifada y con los acuerdos de los años 90. Entonces esa relación entre los hermanos musulmanes, de cierto modo, que son más quietistas, aseguran esa estabilidad de la monarquía. Habrá que ver si eso cambia porque está habiendo un crecimiento del apoyo a Hamas dentro de Jordania. Y de hecho hay muchas protestas que constantemente os estamos trayendo, ¿no? Y estamos hablando de cómo Jordania ahora mismo está un poco inestable a nivel social y por otro lado cómo ha participado en la arquitectura de defensa estadounidense, por supuesto, y de la israelí está en disputa hasta qué punto está involucrada en su defensa, ¿no? Pero desde luego activamente ha participado en el anterior ataque de Irán en respuesta a lo del consulado de Damasco, por supuesto. Bueno, en lo que esto se va resolviendo, vamos a ir, por supuesto, informando en Descifra, pero ahora quiero dar las gracias a un par de subs que han ido llegando en estos minutos que estábamos aquí respondiendo al chat. A Kaoz que nos ha dejado el Prime por 5 meses, un regalo de una sub de Fran Pixel. Esto doblemente agradecido porque encima le regalas a otra persona la posibilidad de acceder a este contenido sin publicidad
y también hay una suscripción más de Compass en el nivel 1 ya de 27 meses. Esto ya es prácticamente desde el principio. Muchas gracias a los tres por hacerlo posible y veo que a ver si conseguimos alcanzar esa meta, que está siendo complicado porque, como veis, se van renovando algunas suscripciones al tiempo que nos van llegando. Así que vamos a ver si conseguimos ir avanzando en ese objetivo durante estos días y os damos las gracias. Bueno, nos preguntaban simplemente, bueno, quizá ya vaya vinculado con la anterior pregunta, pero si no podemos pasar a otro tema, sobre el tema de Jordania, que ha interesado, ¿no? Por un lado, ¿quién controla el poder en Jordania? Si las elecciones de Jordania son competitivas. Y bueno, ya más el tema de tránsito de los palestinos que puedan salir de Jordania, bueno, por la frontera con Jordania, que es la única que tiene permiso y, bueno, pues no sé si esto es tan sencillo, Ángel. Bueno, a ver, la frontera con Jordania la controla Israel. Es todo el Valle del Jordán, es precisamente una de las zonas que está cerrada militarmente por parte del ejército israelí. Siempre ha sido una de las condiciones que ha impuesto Israel y en los posibles acuerdos de paz que se han hablado, por ejemplo Camp David de los años 2000, siempre se preveía que Israel, incluso la creación de ese Estado palestino, iba a mantener control sobre las fronteras de Palestina. Tanto del espacio aéreo como del espacio marítimo, como de las fronteras, de quién entra y quién sale. Entonces, el Valle del Jordán siempre es una zona militarmente estratégica para Israel y siempre ha considerado que tiene que quedar, aunque fuera soberanía, digamos, palestina, con estacionamiento militar por parte de Israel dentro de esa zona. Y eso es algo fundamental en términos militares para precisamente evitar cualquier tipo de contrabando, ¿no? y de libre movimiento de palestinos entre un lado del Jordán y otro, ¿no? Después, sobre la cuestión de las elecciones en Jordania, hay que decir que si bien son unas elecciones teóricamente multipartidistas, hay un control bastante férreo. El poder lo detenta al final la monarquía. Hubo un experimento en los años 60, si no recuerdo mal, más liberal, en el que se intentó pasar, digamos, a un parlamento con mayor poder, ¿no? Pero eso se descartó por las tensiones que creó y la monarquía vio que su poder podía verse amenazado. Entonces, lo que queda claro ahora mismo es que el rey es quien sigue gobernando. El Parlamento jordano tiene ciertas funciones y tiene una cierta influencia, digamos, pero es más un parlamento que lo que hace es aprobar, sancionar lo que pide el rey. No es un parlamento independiente. Entonces, hay espacio para partidos políticos, como digo, por ejemplo, está el Frente de Acción Islámico, creo que se llama, que es el partido de los hermanos musulmanes y que tiene, pues dentro de un parlamento, no sé si son ya 200 escaños, 130 escaños, tiene 5 escaños solo, por ejemplo. La mayoría de parlamentarios, como suele ocurrir en este tipo de países, igual que en Kuwait, es que son independientes. Se presentan como independientes y que tienen cierta afiliación política por detrás, pero es como se presentan. Y tienen un poder, pues eso, digamos que Kuwait y Jordania son bastante similares en ese sentido. El Parlamento entra dentro del juego político, el gobierno tiene un papel, pero quien acaba gobernando al final es el emir o el rey en este caso. Y esa es la situación ahora mismo en Jordania. Pero sí que es verdad que es un punto importante, sobre todo por la cuestión de cuántos voten. En las últimas elecciones, que fueron en 2020, se daba en la situación del COVID y con una crisis económica que continúa dentro de Jordania muy aguda y que está creando ya desde hace tiempo tensiones internas dentro de Jordania. Entonces, si hay mucho boicot, por ejemplo, digamos, eso puede señalizar un nuevo punto en las protestas dentro de Jordania. Normalmente lo que hace el rey casi siempre que hay una crisis, como en toda la época de las monarquías, por ejemplo, del siglo XIX, es le echas la culpa al primer ministro y lo echas y creas un nuevo gobierno para dar una nueva cara. Entonces, ahora mismo, esas elecciones que va a haber, pues serán importantes hasta cierto punto para ver el termómetro de la calle, ¿no? Es porque yo creo que seguramente pueda darse un mayor boicot, digamos, a las mismas.
Y hay que tener en cuenta que dentro de Jordania, durante los últimos años, ha habido algunos intentos de golpe de Estado. Porque hay bastantes tensiones y entre lo que viene a ser la mayoría palestina, ¿no?, de Jordania, y las zonas, la base social que básicamente sostiene la propia monarquía, que son las zonas tribales, ¿no?, de las zonas desérticas de la parte occidental, oriental del país, perdona. Ajá. Bueno, de hecho, Tic nos comenta que él ha podido estar en esa frontera de Jordania con Cisjordania, entiendo, que está controlada por Israel, como nos comentaba Ángel. Hemos hablado muchas veces aquí de cómo se distribuyen esas zonas en Cisjordania. Teníamos esas zonas de control administrativo palestino de la Autoridad Nacional Palestina, otra de control mixto o de control de la autoridad administrativa por parte de los palestinos y por otro lado de los militares israelíes, ¿no?, del control militar, y por otro lado las que son totalmente bajo control israelí. Bueno, pues la inmensa mayoría es bajo control israelí, esa es la zona C a la que me refería, y además en el este ni siquiera entra dentro de ese reparto, es una zona de ocupación israelí permanente, todo lo que llega a la frontera. Nos plantea que era la frontera jordano-israelí, no con Cisjordania, ¿vale? Eso entonces cambia un poco la situación porque él nos plantea que, dice, la frontera con Jordania tiene un lado en Israel y otro lado jordano y todos los palestinos que salen para ir a Europa o al Golfo tienen que conseguir un permiso de Israel y solo les dejan salir por la de Jordania. Es decir, entiendo que no por Cisjordania, sino por la frontera entre Israel y Jordania. Esa es a la que se refería Tic, que eso, bueno, pues sí que tiene más sentido, que además dice que hay más tráfico de personas allí porque es el único punto, que igual que pasa un poco con Egipto quizá, que lo que quiere Israel es que el tránsito esté totalmente controlado y que sea preferentemente en una frontera entre Israel y Egipto y no que pase por territorio palestino administrado por quien sea, ¿no? Que no haya un corredor en Rafah, sino que el corredor se traslade, por ejemplo, un poco más al este, como intentó hacer con la ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no, Ángel? Sí, 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 eso es. Ujú. Estaban Había alguna planteando. preguntita también, bueno, pero si quieres continuar. Bueno, no, era por una pregunta que habían hecho más Vale. atrás sobre las posibles sanciones de Israel o si perdona, de Estados Unidos a Israel o las presiones que puedan Sí. llevar a cabo, ¿no? Durante estos días se está hablando bastante de la idea de que Estados Unidos podría sancionar a una unidad militar israelí. Esta es la unidad Netza Yehuda, que es una unidad parecida a la Nahal, básicamente que funciona con reclutas ultraortodoxos, ¿vale? Y que normalmente están compuestas sobre todo por colonos y operan en Cisjordania, donde estos sectores pues tienen menos reparos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, sí que suele haber un cierto número de objetores de conciencia respecto a servir dentro de Cisjordania, ¿no? Entonces, como eso está reconocido hasta cierto punto, pues este tipo de unidades son las que más trabajan en esta zona. Y lo que se estaba hablando, ¿no?, era por parte de Estados Unidos, realmente no son sanciones, sino quitar ciertas ayudas que dan a esta unidad, ¿no? Porque realmente no es castigarla, digamos, congelar cuentas bancarias, que eso sería una sanción, o no permitirles viajar, digamos, que no darles visados, ¿no?, para entrar a Estados Unidos. Esas serían sanciones realmente. Aquí de lo que se está hablando es de que las ayudas que da Israel al ejército israelí, ya sea material militar, por ejemplo, pues que estas unidades que no puedan recibir esa ayuda de Estados Unidos. Se le quite ese privilegio. Por eso digo que no es una sanción como tal. Y es bajo no sé cómo decirlo, Legi Act, un decreto de Estados Unidos en materia de derechos humanos que básicamente no permite que Estados Unidos, no permite, comillas, si se prueba o si se considera que ha habido actos de violación de derechos humanos, bajo esa ley Estados Unidos no puede proveer ayuda militar, ¿no? Entonces, si se aplicara esa unidad, lo que digo, no podría recibir esa ayuda. Ha habido bastante tensión entre Estados Unidos e Israel a este respecto. De hecho, habló públicamente el ministro de Defensa de Israel diciendo que
que no se podía separar. Esto es bastante correcto, en realidad, ¿no? No se podía separar a la unidad del resto del ejército. Que si se sancionaba esta unidad, como decía él, era como sancionar al ejército entero. Y que lo que hacía esa unidad es lo que hacen todos, por así decirlo. Es correcto, en realidad. No es una cuestión, no es un problema de una sola unidad. El problema de la ocupación militar es del Estado de Israel, es de todo el ejército israelí. Pero bueno. Entonces, pues bueno, eso ha sido un tema de fricción entre Estados Unidos y Israel, pero lo que se está diciendo en las últimas semanas es que no va a haber esa entre comillas, sanción, ¿no? No va a haber que Estados Unidos no va a seguir adelante con esa idea. Es un poco lo que vemos todo el rato de mantener los equilibrios y que, vale, se quieren tomar medidas porque de cara a la galería pues necesitan dar, como dice Joe Biden, ¿no? La sensación de que hacen más por los palestinos. Entonces, para hacer más, pues intentan lanzar medidas algo más ambiciosas, pero en cuanto eso cruza la línea de lo que es interés de Israel, se tienen que echar para atrás. Eso lo estamos viendo todo el rato. Por eso a Irán se le puede condenar y se le puede lanzar unas sanciones contra la Guardia Revolucionaria o contra sectores vinculados con la industria de defensa, la Guardia Revolucionaria, el Ministerio, pero no así con Israel, a pesar de que hay cosas que también están siendo criticadas desde Occidente, pero no tienen consecuencias, porque Sí, los intereses se cruzan antes, ¿no? Sí, como se filtraba hace unos días, por ejemplo, el hecho de que ha habido mucho conflicto dentro de la administración estadounidense, sobre todo dentro de la administración de la Secretaría de Estado, ¿no? Del Departamento de Estado. En el Departamento de Estado han salido bastantes oficiales del gobierno, ¿no? A denunciar la política de Estados Unidos. Ya sea a través de cartas, de filtraciones anónimas o de dimisiones, que ha habido también dimisiones importantes dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, diciendo que la política que está siguiendo el gobierno, ¿no? La administración Biden, es hipócrita, no es consecuente, no se corresponde con los compromisos que se había dado a sí mismo el gobierno. Y entonces, pues bueno, ha habido, por ejemplo, unas filtraciones que hablan de que ha habido informes por parte del Departamento de Estado diciendo que efectivamente Israel ha cometido violaciones de derechos humanos y que está aprobado y que como tal Estados Unidos debería cumplir de acuerdo a la ley, ¿no? Estadounidense. Y lo que se dice es que Blinken, ¿no? El secretario de Estado, ha ignorado totalmente esos informes, los ha puesto en un cajón y no ha tomado ningún tipo de medida. Claro, por eso, que es que ¿qué vas a hacer si no quieres terminar de romper relaciones normales con Israel, o al menos no perjudicar más lo tensas que ya están sus relaciones con Israel, mientras que con Irán pues no existe ese temor, ¿no? Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, pues este descubrimiento de fosas comunes, pues en otros casos, cuando ha habido masacres, sí que se ha sobreactuado bastante más, ¿no? En esta ocasión, no tanto. Y de hecho nos plantean una pregunta que también se había quedado por aquí atrás, eran las de la cuestión humanitaria y las sanciones que pudiera haber, que ya la hemos tratado, y ahora también sobre la flotilla que va a salir de Turquía, que es no recuerda el nombre, pero es la flotilla de la libertad, que Sí. ya hubo una en el pasado y fue atacada, si no me equivoco, y en este conflicto se plantea que esta flotilla tiene la intención de llegar a repartir, pues no sé si eran 5.000 toneladas de ayuda humanitaria, pero que por un lado, bueno, iba cargada de activistas, incluso políticos, ¿no? Me parece, para dar una significación relevante política y una protección, porque tiene un coste político mucho mayor atacar a estos perfiles que atacar a activistas cooperantes, digamos, ¿no? Más de calle. Ya lo vimos que no les importó ese ataque contra los miembros de World Central Kitchen, y ahora pues esto sería bastante más grave y podría tener unas implicaciones enormes. Entonces, hemos visto ya alguna noticia, yo al menos esto creo que era del canal 12 israelí, diciendo que Israel estaba entrenando o planteando que podrían atacar a la flotilla si hacía falta, o asaltarla. Bueno, igual eso es un poco menos indiscriminado, no sé muy bien cómo lo llevarán a cabo, claro, pero eso. Cuando dices atacar, yo no me imagino que la hundan con un obús. Eso ya sería pasarse, ¿no? Bueno, Ya,
Genial Sí, sería o sea, pasarse, ¿no? Pero sería como demasiado explícito. no A eso me planteo eso, refiero. pero te pregunto, Ángel, ya aprovechando esto, No. ¿qué es lo que pasó en la anterior ocasión? Que Claro, podamos... por eso hablo de asalto, ¿no? Porque lo que ocurrió la última vez fue un asalto de las fuerzas israelíes a la embarcación y murieron 10 activistas. Eso fue en 2010. Y, y bueno, fue un escándalo importante a nivel internacional y fue en el contexto posterior a la operación Pilares de Defensa, si no recuerdo mal, algo así se llamaba, de 2008-2009. Y una situación pues, que se estaba reproduciendo el bloqueo sobre la franja de Gaza. Israel, pues como siempre, no tomó ninguna responsabilidad, no cumplió, no respondió a su acción y simplemente pues, se quedó en eso, ¿no? En asesinato de 10 activistas por parte del ejército israelí, y podría pasar algo parecido esta vez claramente. Y bueno, a la vez, ¿no? Es decir, lo que se prevé es que esa flotilla parta de algún puerto de Turquía, no sé si hará parada en Chipre, la última vez sí que lo hizo, en 2010, lo que fue es, salieron de Estambul y de Grecia, pararon en Chipre, y en Chipre salieron ya hacia Gaza. Chipre, evidentemente, es una posición más adecuada, ¿no? Para hacer ese viaje. Y precisamente en relación con esto, hace casi 2 meses ya, ¿no? No recuerdo ahora mismo, pero casi hace 2 meses, que Estados Unidos dijo que iba a hacer un puerto en Gaza. Es cierto. Y la ayuda la iban a enviar desde Chipre. Espérate. Es decir, ellos lo dicen, queda ahí en el aire, ya lo han tirado, se han salvado, se han limpiado la cara, y ahora pues no va a llegar nunca, parece, porque decía el Pentágono hace poco que iban a empezar la construcción dentro de poco. Un mes después. Y no De han hecho todos modos, absolutamente. también era algo que convenía a Israel, porque ellos querían, se planteó hasta construir una isla al lado de Gaza para seguir desplazando a los palestinos. Entiendo que al menos, igual que querían controlar los pasos fronterizos con Rafah hacia Egipto y que se fuera a atravesar la ayuda humanitaria necesariamente por territorio israelí, o ahora si directamente se invade el corredor o la propia ciudad de Rafah, pues que también les conviene controlar completamente las aguas de la franja de Gaza y los puertos y crear nada más que una estructura en la que centralizar los pasos de ayuda humanitaria, igual que comentábamos antes el hecho de que no se pueda conectar Cisjordania con Jordania y que se tenga que hacer a través de pasos israelíes, es decir, es prácticamente convertir la franja de Gaza, si no era ya un espacio semibloqueado, en un Bantustán como los que tienen en Cisjordania, ¿no? Mucho más política de apartheid que política de bloqueo. Es decir, que no sea un Estado palestino fuera de la legalidad, porque prácticamente lo separaban de la Autoridad Nacional Palestina, para eso, ¿no? Para evitar que hubiera un Estado palestino, sino que pasara también a un futuro de desconexión con Egipto por el sur, con el resto de países por el mar e incluso dentro de sí misma, fragmentado por el corredor de Netzarim. No sé si el puerto sería un elemento más que podría avanzar en construir un futuro apartheid en Gaza, o qué podemos esperar. Ya, sí. La verdad, yo lo que veo ahora es que no espero que llegue en ningún momento ese puerto por parte de Estados Unidos, que si llega será dentro de bastante. Y lo de ¿no? acelerarlo para conseguir solventar la situación humanitaria dentro de Gaza no tiene muchos visos, la verdad. Bueno, afirmaban ¿no? por el chat, yo no tengo esa declaración de que Netanyahu pidió perdón por el ataque A la flotilla. a la flotilla. Yo lo que tengo es que Netanyahu defendió la actuación del ejército, afirmando que los soldados israelíes actuaron en defensa propia y que los responsables del enfrentamiento fueron los activistas por atacar a los soldados. Y de hecho, lo que las fuerzas de defensa de Israel dijeron es que fue una emboscada de los activistas, con intenciones beligerantes. Vale, bueno, no sé si tenemos alguna preguntita más. Ya sí que estamos llegando más o menos al final del programa de hoy, porque como ya sabéis, estábamos tocando durante estos días más la cuestión de Ucrania y bueno, pues ahora hemos
tratado de, en esta semana de menor actividad en Oriente Medio, explicar qué es lo que va a pasar, por qué hay que hablar de esto en Oriente Medio y por qué esta reconfiguración temporal. Y es muy importante, por lo tanto, para entender que no es en absoluto una desescalada, sino este pequeño parón coincide con las preparaciones de una invasión de Rafah y que, salvo cambio de última hora, como se vio con esa tendencia a la escalada entre Irán e Israel, pues las dinámicas con Gaza y con Líbano, ojo también a eso, parece que van a seguir escalando y van a continuar en los plazos que vayan acordándose, porque a priori se dijo que la invasión de Rafah tendría que haber ocurrido ya. Evidentemente, si no ha ocurrido es porque no ha habido acuerdo, porque todos señalan que ese objetivo ha de cumplirse. Y bueno, pues parece ser que podría abrirse esa ventana para las personas que no hayáis estado aquí desde el principio a partir del día 1 de mayo. Es una de las opciones que ahora mismo se baraja. Sí, lo que hay es esos contactos con Egipto, porque para que sea de manera, digamos, ordenada, para evitar que los palestinos vayan al Sinaí, que si bien hay parte del gobierno israelí que sí querría eso, por ahora los contactos, lo que está siendo esos contactos del Mossad con la inteligencia egipcia y el gabinete de guerra israelí, lo que están apuntando es a desplazar a los palestinos otra vez, pero a otra zona de Gaza, no a Egipto, ¿no? Y a partir de ahí realizar esa operación sobre Rafah. Preguntaban que si eso supone el control definitivo de Gaza por parte de Israel, ¿no? O si eso podría colmatar las operaciones militares israelíes. Pero claramente yo diría que no, que ese es el problema que tiene Israel. Que puede controlar el territorio, ya lo controla de manera efectiva. No necesita estar presente en todos lados. El problema está que no puede destruir a Hamas porque no puede desengancharlo, no puede separarlo de la población palestina. Entonces, es incapaz de dar una respuesta a esa situación, sobre todo porque no quiere ocuparse de la propia población palestina. No sé qué ha pasado en el chat. Nada, no, ha sido un baneo que ha habido que hacer a una persona y ya vamos a seguir con las preguntas que haya por el chat. De todos modos, como digo, ya estamos terminando. Muy prontito pues haremos programas explicando más en profundidad las novedades cuando ocurran, porque como ya os estamos anticipando en este programa, en este canal, bueno, pues se ven venir ciertas dinámicas y no podemos luego sorprendernos cuando de repente haya una intervención militar israelí en Sí, el Gaza. otro frente que tenemos que tener en mente es el de Hezbollah, porque ahí está habiendo una intensificación muy grande de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Israel está aumentando su campaña aérea, no solo geográficamente, sino también en intensidad, matando una gran cantidad de comandantes de la organización, ¿no? Y mientras tanto, a su vez, ¿no? Hezbollah también está, si bien no se ha atrevido en ningún momento, como hemos hablado varias veces, a romper la baraja, a realizar un ataque de magnitud contra Israel, sí que está correspondiendo, ¿no? En el nivel en el que puede, aumentando sus ataques, ¿no? Con drones en profundidad, ¿no? Dentro de Israel. Y eso, pues, yo creo que es un flanco que hay que tener en cuenta y que podría también provocar un enfrentamiento, ¿no? Más abierto. Sí, esa es claramente la tendencia. Cuando hablábamos de es que lo de Hezbollah no ha estallado, es que se está yendo a una dinámica con Israel e Irán y que si eso ocurriera sería una guerra regional con todos los proxies. Bueno, es evidente que esa tendencia estaba ahí. En el momento en el que se desescala porque no quieren una guerra directa entre Irán e Israel, siguen las otras dinámicas y ahí están. Y nos encontramos, por lo tanto, la escalada con Hezbollah y la escalada con Hamas y otros grupos palestinos, en este caso en Rafah, que son cuestiones que antes gozaban de un capital político muy costoso para Netanyahu y sobre todo para los distintos equilibrios del gabinete, porque Netanyahu quería contar con Estados Unidos para poder llevarlo a cabo, pero al haber renunciado, entre muchas comillas, ¿no?, a ese ataque a Irán a gran escala, lo que nos encontramos es que ahora parece más asequible políticamente para Netanyahu vender
a Estados Unidos, bueno, pues que puede condenar, pero que se ponga de perfil ante una intervención en Rafah, y que si ocurre una escalada, probablemente el eje de la resistencia volverá a realizar grandes ataques contra infraestructura israelí en el norte y contra infraestructura estadounidense a lo largo de Oriente Medio, y volveremos otra vez a ver dinámicas en el Mar Rojo, volveremos a ver dinámicas en Siria e Irak, y probablemente la más grande, que es la que señalan constantemente los políticos israelíes, es la de Hezbollah. Indican que el objetivo de una operación ahí es que puedan volver las personas desplazadas a las localidades evacuadas en el norte, en la frontera con Líbano. O sea, eso está claro, eso está claro. Sí, hay que Más que un recordar. objetivo de destruir a Hezbollah, entiendo que será crear la zona de amortiguación hasta el río Litani, ¿no, Ángel? Sí, hay que recordar que hay alrededor de 80.000 israelíes desplazados del norte, ¿no? De Israel, en la frontera con el Líbano. Y claro, eso crea una importante presión política dentro de Israel. Y el propio, ¿no? Yair Lapid decía que tenían que volver antes del inicio del curso escolar los israelíes, ¿no? Para que pudiera volver a la normalidad. Y entonces, pues, el gobierno israelí parece, ¿no?, decidido a conseguir ese objetivo que comentabas. Y para ello, una de dos, o tiene que conseguir, que es lo que viene diciendo Hezbollah todo el rato, una solución para lo que ocurre en Gaza. Cuando hubo un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante finales de noviembre, Hezbollah lo cumplió, sin llegar a ningún tipo de acuerdo. Fue tácito, ¿no? Es decir, dijeron, nosotros estamos atacando por Gaza, no hay otra razón para ello. Si llegáis a un acuerdo en Gaza, se acaba esto. Hezbollah cumplió el alto el fuego. Si se llega a una resolución con Gaza, se resolvería del norte. Pero claro, como digo, no hay ahora mismo una luz al final del túnel, por así decirlo. No hay una solución. Ahora mismo Israel no parece dispuesto a aceptar las condiciones que pide Hamás, ¿no? Entonces, eso implica que lo más seguro es que acabe habiendo quizá algún tipo de operación por parte de Israel, o que vaya aumentando, ¿no?, la intensidad, de cierta forma, que consiga degradar la capacidad de Hezbollah de continuar sus ataques, ¿no? O les obligue a responder de manera más fuerte y que haya un conflicto abierto. Entonces, la situación es que si se da una operación por parte de Israel, una posibilidad sería algo más comedido, ¿no? Como una operación tipo Río Litani del 78, en la cual lo que traten es de crear esa zona de amortiguamiento, ¿no? Como mantuvieron una ocupación del 78 hasta el año 2000 del sur del Líbano, las fuerzas de Israel. Y sería un poco repetir eso. Por eso están las fuerzas de la UNIFIL ahí. Y volviendo a ocupar esa franja, básicamente desplazar desde dónde pueden disparar, ¿no? Desde dónde pueden hacer fuego Hezbollah. La cuestión es que Hezbollah no es las fuerzas palestinas que había en los años 70, ¿no? Y que realizaban incursiones desde ahí. Es una fuerza con mucha mayor capacidad, que tiene una gran cantidad de misiles. Y por lo tanto, la posibilidad de que lo que se plantea sea una operación tipo Paz para Galilea, la operación del año 82, y que supuso un asedio de Beirut, yo creo que es mucho más posible, ¿no? Es Pero decir, es de mayor escalado, ¿no? Estamos Sí. hablando de una operación de no de invadir una franja de amortiguación y combatir a Hezbollah o expulsar a Hezbollah, sino de llegar a Beirut. Sería doctrina Dajilla. Sería terminar con Hezbollah, el objetivo. Y claro, estamos hablando de una guerra. De una guerra de importantes dimensiones. Y entiendo que ahí el ejército libanés sí que actuaría, por mucho que hablemos de que Hezbollah es la fuerza principal debido a la crisis permanente en la que se encuentran todas las instituciones libanesas. Claro, ante una invasión que llegue hasta Beirut o que pretenda llegar hasta Beirut. Estados Unidos no quiere eso, y el ejército libanés depende mucho de Estados Unidos, y por lo tanto la presión va a estar para que Israel no lleve a cabo esa operación, para que haya algún tipo de acuerdo. Eso es por lo que está presionando en general Estados Sí, Unidos, pero ¿no? también lo hemos visto en Rafah y aún así se va a producir, Claro. aparentemente. O sea Claro. que la presión de Estados Unidos está consiguiendo retrasar a Israel en todos sus objetivos, pero no evitarlos. Pero no Al evitarlos. menos, Sí. claro, al menos no evitar que se produzcan esos asaltos. La invasión de Gaza se ha producido, ¿no? La práctica ocupación de varios territorios de manera permanente en Gaza también se ha producido. La masacre se ha producido en varios puntos. Se está ahora intentando llevar a cabo una limpieza étnica y planificando una colonización. Esas cosas también estaban contestadas desde Estados Unidos y finalmente parece que se están llevando a cabo o se está procediendo.
Ahora con la operación en Rafah igual, después de la escalada con Irán parece que se ve con otros ojos, aunque se hayan puesto, digamos, no de perfil, pero han condenado sin grandes consecuencias. No es una condena como las que de verdad tienen consecuencias. Y lo del Líbano parece que sería un paso lógico en la tendencia en Gaza, porque si sigue escalando la situación contra los palestinos, y tú muy bien lo has explicado, la vinculación que hacen los grupos del eje de la resistencia es de todos sus actos con la causa palestina, aunque por supuesto tienen sus intereses particulares, pero el caso de los hutíes ha sido claro, ¿no? Cuando ahora mismo se ha señalado como ninguna de las ofertas que le haya hecho Estados Unidos la han aceptado, hablándose de acuerdos de paz, hablándose de que dejen de ser reconocidos como un grupo terrorista, hablándose de que pudieran ser reconocidos como un gobierno o como parte del gobierno. Todas estas filtraciones que han salido a medios, por ejemplo el de Bloomberg, ¿no? Que hablaba de quitarles de la lista de terroristas, y aún así ellos han seguido vinculando todo a la causa palestina, a pesar de que se les esté dando ataques en su territorio, cosa que no tenían por qué asumir, ¿no? Si se hubieran puesto de perfil como otros países. Entonces entiendo que las dinámicas van a continuar vinculadas a lo que ocurra en Rafah, y por lo tanto el principal frente a través del cual tanto grupos iraquíes como sirios, como principalmente, y palestinos, pero principalmente libaneses, van a dar respuesta, que es la frontera norte. Entiendo que se dan ataques también con presencia iraní, que ahora se ha reducido significativamente en Deraa y en la zona este de los Altos del Golán, pero en general están dándose una concentración importante de fuerzas en el sur del Líbano, con lo cual parece que la operación necesariamente pasa por ahí, aunque Estados Unidos consiga que se retrase. Sí, sí, sí. Yo creo que es bastante posible que, si bien la guerra no puede haber estallado, ¿no?, por el foco de Irán, es bastante probable que surja una escalada con Hezbollah. Después, Y que sin la de Irán habría sido a lo mejor más de golpe y más a gran escala, todos los grupos actuando frente a Israel, pero una escalada a través de estos caminos podría ser más escalonada, que es lo que Estados Unidos al final está asumiendo con Gaza. sí, sí, sí. Después comentabas, ¿no?, sobre Cisjordania, y de hecho lo preguntaba en el chat, ¿no?, Sí, de la situación. lo de Bueno, Tulkarem. sí, por hacer. La verdad es que esa operación de Tulkarem fue de envergadura. Por comentar, ¿no?, de la situación en general, yo diría que lo hemos hablado alguna vez. Lo que tenemos es que, a la sombra de la guerra, ¿no?, Israel está ampliando sus políticas de apartheid y de colonización. Y en buena parte, por un lado, porque la cobertura de la guerra lo permite, ¿no?, y la situación y el miedo que hay dentro de Cisjordania a que se reproduzca lo que está ocurriendo en Gaza hace que haya cierto inmovilismo desde una serie de sectores, ¿no?, y que la autoridad palestina esté manteniendo muy fuerte, ¿no?, el control. Y después también tenemos, yo diría que, esto creo que lo he hablado contigo, ¿no?, el hecho de que, como Netanyahu en la guerra no puede darles espacio a la extrema derecha, bueno, no, yo diría a los fascistas, es decir, Ben-Gvir y Smotrich, lo que está haciendo es darles ciertas concesiones en ese ámbito, ¿no?, para tranquilizarlos, ¿no?, para soliviantarlos. Y eso se está viendo, pues, en el hecho de que cada vez Smotrich tiene más autoridad. Se le ha dado. Y también se está hablando de dar también más autoridad a Ben-Gvir. Lo hemos visto en la cuestión de que se han repartido 100.000 armas, ¿no? Y Estados Unidos amenazó que las armas que ellos enviaran no podían ir para los colonos. Ha ocurrido y no ha pasado nada. Y se También siguen tenemos. mandando armas, ¿no? Y se acaba de aprobar un nuevo paquete para Israel. Eso es. Tenemos también el hecho de que una cantidad enorme de tierras, ¿no?, han sido de nuevo quitadas a los palestinos durante este año. Ya en los 3 meses que llevamos estamos hablando de unas 1.100 hectáreas de tierra palestina que han sido declaradas tierras estatales. Y que eso después, lo que pasa es que las tierras estatales van a un fondo común que administra normalmente, ya sea la agencia judía, ¿no?, por ejemplo, sobre todo el Fondo Nacional Judío, ¿no?, que es el fondo que se encarga de las tierras. Y se utiliza después para colonizar. También hemos tenido, que es otra forma que utilizan, que consejos regionales, ¿no?, lo que son las colonias, tienen sus propios términos municipales, ¿vale?, y se constituyen en consejos regionales, ¿no? Y los consejos regionales a veces
presentan un decreto y dicen que X tierras son suyas y se las anexionan. Eso también ha estado ocurriendo de manera bastante acelerada durante el curso de la guerra. También tenemos que el gobierno ha legalizado bastantes asentamientos, ¿no? Y posiciones adelantadas que normalmente no se legalizan tantos, ¿no? Es decir, estamos hablando de que se han legalizado 68 dentro de Cisjordania por parte de Smotrich. Después también ha habido numerosas operaciones, ¿no? En Jenin, en Nablus, en Tulkarem. Y esta última de Tulkarem yo diría que es bastante relevante, ¿no? Porque, en todas estas zonas, ¿no? Lo que ocurre es que hay una serie de fuerzas de resistencia, ¿no? Palestinas, que normalmente se constituyen como pues, el batallón de Jenin, el batallón de Tulkarem. Y normalmente tenemos tanto los sectores de las distintas milicias palestinas, el FPLP, el Hamas, Yihad Islámica Palestina, por ejemplo, ¿no? Estos grupos lo que hacen es cooperar dentro de un frente común, ¿no? Pero también hay organizaciones, ¿no? Más locales que vienen a ser escisiones de Fatah, ¿no? O, por ejemplo, las brigadas de mártires de Al-Aqsa, o directamente muchos jóvenes, ¿no? Que han conseguido organizar una especie de célula local, ¿no? Y en lo que ha sido la batalla que ha habido en Tulkarem, de la operación israelí, aseguraron que habían matado a un comandante, el comandante del batallón de Tulkarem, que es Abu Suya. Y 3 días después, ha aparecido vivo. Entonces, yo creo que esto es bastante significativo porque en general estamos viendo que la resistencia está cada vez consiguiendo hacerse más fuerte en Cisjordania, tener mayor capacidad. Y esta persona, por ejemplo, que viene de una familia más o menos acomodada dentro de Palestina y que sus padres son de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina, ha renunciado repetidas veces, ¿no? A posibles puestos o una posible posición, ¿no? como dentro de las fuerzas de seguridad. Y digamos que su estela, ¿no? Su imagen como mártir y como haber desaparecido y que las fuerzas israelíes creían que realmente lo habían matado y que ahora de repente haya aparecido vivo en el funeral de los mártires, le está dando bastante relevancia, ¿no? Bastante imagen y le está creando un aura, ¿no? Alrededor suya. Y yo lo que digo, ¿no? Es genial. Lo que estamos viendo en Cisjordania puede ser el preludio, ¿no? De una situación en la cual lo que ha ocurrido en Gaza, me refiero a nivel de organización de la resistencia, de capacidad de echar a la autoridad palestina, yo creo que eso está creciendo y puede haber ahí un cambio importante de dinámicas.